Hace unos meses acepté un trabajo como cuidador nocturno en un faro bastante antiguo en la costa. No era un lugar turístico ni nada parecido. De hecho, estaba bastante aislado, lejos de cualquier pueblo grande. Para llegar había que conducir casi 1 hora por una carretera costera y después caminar un poco por un camino de tierra que terminaba justo frente al mar. El faro se levantaba sobre un acantilado rocoso. Era alto, viejo, y estaba rodeado por el sonido constante de las olas golpeando las piedras. Durante el día el lugar parecía tranquilo, pero de noche el ambiente cambiaba completamente. El viento soplaba fuerte y todo se sentía demasiado solitario. Mi trabajo era sencillo: vigilar el faro durante la noche, revisar que la luz funcionara correctamente y reportar cualquier problema. Nada más. Cuando llegué el primer día, el hombre que me entregó el turno me dio una llave grande de metal y una hoja doblada. Me dijo que la mayoría del trabajo era tranquilo, pero que debía leer las reglas antes de que anocheciera. Pensé que serían cosas normales como revisar equipos o cerrar puertas, pero cuando abrí la hoja noté que eran extrañas. La primera regla decía que debía revisar la luz del faro exactamente a medianoche y otra vez a las 3 de la madrugada. Si en alguno de esos momentos la luz dejaba de girar por unos segundos, no debía subir inmediatamente a la parte superior del faro. Tenía que esperar al menos 5 minutos antes de revisarla. No explicaba por qué. La segunda regla era aún más rara. Decía que durante los recorridos nocturnos nunca debía quedarme demasiado tiempo mirando el mar. Podía revisar el horizonte si era necesario, pero no debía observar el agua por más de unos segundos, especialmente después de las 2 de la madrugada. Según la hoja, el mar a esa hora podía jugar con la vista de las personas que estaban solas demasiado tiempo. La tercera regla fue la que empezó a incomodarme de verdad. Si durante la noche veía una luz en el agua, como si fuera una linterna o una lámpara moviéndose entre las olas, no debía responder ni intentar señalar mi posición desde el faro. El documento decía claramente que ningún barco debería acercarse a esa parte de la costa durante la madrugada. Y si alguien parecía estar señalando hacia el faro desde el mar, debía ignorarlo. Cuando terminé de leer, levanté la mirada y le pregunté al hombre si esas reglas eran una especie de broma. Él negó con la cabeza. Me dijo que el faro llevaba más de 100 años funcionando y que la mayoría de las noches no pasaba nada extraño. Pero luego añadió algo más antes de irse. Dijo que el lugar era muy solitario y que cuando alguien pasa demasiadas horas escuchando solo el mar y el viento, a veces empieza a notar cosas que no estaban ahí antes. Después señaló la última regla que estaba escrita al final de la hoja. Decía que si alguna noche escuchaba que alguien golpeaba la puerta del faro desde afuera durante la madrugada, no debía abrir. Porque según los registros de la costa, nadie debería poder llegar caminando hasta ese lugar a esa hora. La primera noche pensé que todas esas reglas eran exageraciones para mantener entretenido al nuevo cuidador. El faro era un lugar viejo, sí, pero todo parecía funcionar normalmente. La estructura era de piedra gruesa, con una escalera en espiral que subía hasta la sala de la luz en la parte superior. Abajo había una pequeña habitación donde estaba el escritorio, algunos monitores del sistema eléctrico y una ventana que daba directamente hacia el mar oscuro. El turno empezaba a las 10 de la noche. A esa hora el cielo ya estaba completamente negro y el único sonido constante era el de las olas golpeando contra las rocas del acantilado. Durante las primeras horas todo fue tranquilo. Revisé los generadores, el sistema de la luz y subí a la parte superior para asegurarme de que el mecanismo que hacía girar la lámpara funcionara correctamente. A medianoche, tal como decía la primera regla, subí otra vez a revisar la luz. Todo estaba en orden. Desde arriba se podía ver el mar extendiéndose en completa oscuridad hasta el horizonte. No había barcos, ni luces lejanas, ni nada que rompiera el silencio de la costa. Bajé de nuevo y regresé a la pequeña habitación del faro. Me senté frente a la ventana un momento mientras anotaba algunas cosas del turno. Fue entonces cuando recordé la segunda regla, que decía que no debía quedarme demasiado tiempo mirando el mar durante la madrugada. Al principio me pareció ridículo, pero mientras miraba la oscuridad del agua empecé a notar algo extraño. El mar estaba muy calmado esa noche, pero las olas parecían moverse de una forma rara, como si el agua estuviera respirando lentamente. Traté de ignorarlo y aparté la mirada,
pensando que tal vez solo era el efecto de estar demasiado tiempo en silencio. Pasó un rato más hasta que revisé el reloj. Faltaban unos minutos para las 3 de la madrugada, así que decidí subir otra vez a la parte superior del faro para revisar la luz como indicaban las reglas. Mientras subía por la escalera en espiral, sentí algo extraño en el ambiente. No era un ruido claro ni nada que pudiera señalar exactamente, pero el viento afuera había cambiado. Ahora se escuchaba más fuerte, golpeando contra las paredes de piedra del faro. Cuando llegué arriba, noté algo que me hizo detenerme. La luz del faro seguía girando lentamente como siempre, pero durante unos segundos se detuvo. Fue algo muy breve. Tal vez 2 o 3 segundos, luego volvió a moverse otra vez. Recordé inmediatamente lo que decía la primera regla. Si la luz se detenía por unos segundos durante la madrugada, no debía subir a revisarla de inmediato. Tenía que esperar al menos 5 minutos. Así que me quedé ahí, en la parte superior, observando el mecanismo mientras el faro iluminaba el mar, con su haz de luz girando lentamente. Fue entonces cuando algo apareció en el agua. Al principio pensé que era una simple reflexión de la luz sobre las olas, pero cuando miré mejor me di cuenta de que era diferente. Había una pequeña luz moviéndose en la oscuridad del mar. Era débil, como si alguien estuviera sosteniendo una linterna muy lejos entre las olas. La luz subía y bajaba lentamente con el movimiento del agua. Me quedé mirándola unos segundos tratando de entender qué era. No parecía un barco, ni una boya, ni nada que reconociera. Y entonces recordé la tercera regla de la hoja. Si ves una luz en el mar durante la madrugada, no respondas ni intentes señalar tu posición desde el faro. Volví a mirar hacia el agua. La luz seguía ahí, pero ahora estaba más cerca. Mucho más cerca de lo que debería estar algo que estaba en medio del mar. Y lo más extraño fue darme cuenta de algo unos segundos después. La luz no se movía con las olas. Se movía como si alguien la estuviera llevando. Me quedé observando esa luz durante varios segundos tratando de convencerme de que debía ser algún reflejo extraño del faro sobre el agua. Pero cuanto más la miraba, más claro se volvía que no era eso. La luz se movía de forma irregular, subiendo y bajando ligeramente, como si alguien la estuviera sosteniendo mientras caminaba o nadaba entre las olas. Recordé otra vez la regla que decía que no debía responder ni intentar señalar mi posición desde el faro si veía una luz en el mar durante la madrugada. Así que me obligué a apartar la mirada y concentrarme en el mecanismo de la lámpara del faro. El sistema seguía funcionando normalmente, girando lentamente y proyectando el haz de luz hacia el horizonte. Pasaron unos minutos y cuando volví a mirar hacia el mar, la luz seguía ahí, pero algo había cambiado. Ahora estaba mucho más cerca del acantilado, lo suficiente como para distinguir que no estaba flotando libremente en el agua. La luz subía y bajaba como si alguien estuviera caminando sobre algo irregular. Eso no tenía sentido. Debajo del faro solo había rocas grandes y agua profunda. No había ninguna playa ni ningún camino que permitiera acercarse caminando desde el mar hasta ese punto del acantilado. Me quedé mirando fijamente tratando de distinguir alguna silueta alrededor de la luz, pero la oscuridad era demasiado densa. Solo se veía ese pequeño punto brillante moviéndose lentamente. Entonces ocurrió algo que me hizo sentir incómodo. La luz se detuvo. Durante unos segundos no se movió en absoluto, y luego empezó a subir. Al principio pensé que era una ilusión por la perspectiva, pero la luz seguía elevándose poco a poco, como si alguien estuviera escalando las rocas del acantilado desde el agua. Sentí un escalofrío al pensar en eso. La pared de roca debajo del faro era casi vertical. Incluso durante el día sería extremadamente difícil subir por ahí. Seguí mirando en silencio. La luz continuó ascendiendo lentamente durante varios segundos más, hasta que desapareció de mi vista. No se apagó. Simplemente dejó de verse, como si hubiera pasado justo debajo del borde del acantilado donde estaba el faro. Me quedé completamente quieto. Miré hacia el suelo de piedra alrededor de la base del faro, tratando de escuchar algo. Al principio no se escuchaba nada más que el viento y el sonido distante del mar. Pero unos momentos después llegó un sonido diferente, un golpe leve. Venía desde abajo, de la base del faro. Luego otro. No era fuerte, pero era claro. Alguien golpeó la puerta del faro desde afuera, 2 veces.
sentí un frío recorriéndome la espalda en ese instante, porque recordé perfectamente la última regla que estaba escrita en la hoja. Si durante la madrugada alguien golpea la puerta del faro desde afuera, no debes abrir. No importa quién sea, no importa lo que diga, porque según los registros de esa costa, nadie debería poder llegar caminando hasta ese lugar a esa hora. Me quedé completamente inmóvil en la parte superior del faro mientras esos golpes resonaban en la estructura de piedra. No eran golpes desesperados ni fuertes, eran lentos, medidos, como si la persona que estuviera afuera supiera perfectamente que yo estaba dentro. Pasaron varios segundos en silencio. Luego volvieron a golpear la puerta, 2 veces otra vez. Respiré hondo tratando de mantener la calma. Recordé lo que decía la regla: no abrir la puerta bajo ninguna circunstancia. Así que me obligué a quedarme arriba sin moverme, escuchando solamente el viento y el sonido del mar golpeando las rocas. Después de unos segundos, escuché algo más. Una voz. Era muy débil al principio, casi arrastrada por el viento que golpeaba las paredes del faro. Alguien hablaba desde afuera. No podía distinguir claramente las palabras, pero el tono era tranquilo, como si la persona estuviera pidiendo algo de forma normal. Eso fue lo que más me inquietó. No sonaba como alguien perdido o desesperado. Sonaba como alguien que esperaba que le abrieran. La voz volvió a hablar. Esta vez se escuchó un poco más clara. Decía que su barco había tenido problemas cerca de la costa, que había visto la luz del faro y había logrado subir por las rocas. Decía que solo necesitaba entrar un momento para calentarse. Durante unos segundos dudé. Era completamente posible que alguien hubiera tenido un accidente en el mar, y si eso era cierto, ignorarlo podría ser peligroso para esa persona. En ese momento sentí cómo se me helaba el cuerpo. Yo mismo había cerrado la puerta del faro al comenzar el turno. Lo recordaba perfectamente. Había girado la llave y comprobado 2 veces que estuviera asegurada. Sin embargo, ahora estaba escuchando pasos que subían lentamente por la escalera de piedra en espiral. No eran pasos apresurados, eran lentos, firmes, como si quien subiera no tuviera ninguna prisa. El sonido se repetía cada pocos segundos mientras avanzaba por la escalera. La estructura del faro amplificaba cada paso, haciendo que resonaran contra las paredes de piedra. Me quedé completamente quieto en la sala de la luz, tratando de controlar mi respiración para poder escuchar mejor. Paso. Silencio. Otro paso. Miré hacia la abertura de la escalera que conducía al nivel inferior. Desde donde estaba, no podía ver la base de las escaleras, solo el oscuro túnel de piedra que descendía girando hacia abajo. Entonces recordé otra cosa que estaba escrita en la hoja de reglas. Si escuchas pasos en la escalera durante la madrugada, no te acerques al borde para mirar quién sube. No intentes hablar. No intentes comprobar si es una persona. Simplemente mantente en silencio hasta que los pasos se detengan. Así que me alejé unos pasos del hueco de la escalera y me quedé junto al mecanismo de la lámpara del faro. El haz de luz seguía girando lentamente sobre el mar, iluminando por momentos la oscuridad del acantilado. Los pasos siguieron subiendo, cada vez más cerca. Podía calcular aproximadamente en qué punto de la escalera se encontraba por el eco del sonido. Primero el segundo nivel, luego el tercero. Hasta que finalmente escuché el último paso, justo debajo de la sala donde yo estaba. Después todo quedó en silencio. Pasaron varios segundos, tal vez 1 minuto completo. No se escuchaba absolutamente nada. El viento seguía golpeando el exterior del faro y el mecanismo de la lámpara emitía su leve sonido metálico al girar, pero desde la escalera no llegaba ningún movimiento. Pensé que tal vez la persona se había detenido, tal vez estaba esperando, o tal vez simplemente se había ido. Pero entonces ocurrió algo que hizo que el corazón me latiera con fuerza. Escuché una respiración. Venía desde la escalera, muy cerca del borde de la sala superior. Alguien estaba ahí, justo debajo del último escalón, sin subir completamente, sin entrar en la habitación, solo respirando en silencio. Y fue en ese momento cuando recordé la última regla que había leído antes de empezar el turno. Una regla que no había entendido hasta ese instante. Si escuchas a alguien respirando al final de la escalera, no mires hacia abajo, porque si haces contacto visual, la luz del faro dejará de girar. Me quedé completamente quieto,
mirando hacia el otro lado de la sala de la luz mientras esa respiración continuaba saliendo desde la oscuridad de la escalera. Era lenta, profunda, como si quien estuviera ahí no estuviera cansado por subir tantos escalones. Era una respiración tranquila, casi paciente. La tentación de mirar era enorme. Solo tenía que dar un paso hacia el borde de la escalera y asomarme. Tal vez era un pescador perdido. Tal vez alguien realmente había logrado subir por las rocas. Mi mente intentaba encontrar cualquier explicación lógica, pero seguía recordando la regla: no mirar hacia abajo. Así que me quedé donde estaba, con la mirada fija en el mecanismo de la lámpara que seguía girando lentamente sobre mi cabeza. La respiración continuó durante varios segundos más. Luego se detuvo. El silencio volvió a llenar todo el faro. Esperé 1, 2, 5, 10 segundos. Nada. Pensé que tal vez quien estuviera ahí finalmente había decidido subir o bajar por la escalera, pero entonces escuché algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Una voz. Muy cerca. Venía desde justo detrás de mí. No desde la escalera. Desde la misma sala donde yo estaba. La voz habló en un tono bajo, casi como un susurro arrastrado por el viento que se colaba por las ventanas del faro. Dijo mi nombre otra vez. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. No me había movido del lugar desde que los pasos se detuvieron. Nadie había pasado junto a mí. Nadie había subido el último escalón. Y aún así, algo estaba dentro de la sala de la luz conmigo. Quise girarme, pero en ese momento ocurrió otra cosa. El sonido constante del mecanismo del faro se detuvo. La luz dejó de girar. Por un segundo todo quedó completamente oscuro en el exterior. Recordé la primera regla otra vez. Si la luz se detiene durante la madrugada, no intentes repararla inmediatamente. Pero ahora entendía algo que antes no había comprendido. La regla no existía por el faro. Existía por lo que puede pasar cuando la luz deja de girar, porque mientras esa luz iluminaba el mar, lo que estaba afuera se mantenía lejos. Lentamente levanté la mirada hacia el cristal de la torre, y en la oscuridad del acantilado, justo debajo del faro, vi varias luces moviéndose en el agua. No era una sola como antes, eran muchas, subiendo lentamente hacia las rocas, como si algo, o alguien, hubiera estado esperando a que la luz dejara de girar. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue entender que lo que había subido primero no estaba intentando entrar al faro, estaba intentando detener la luz. Si te gustan este tipo de historias de terror psicológico y reglas extrañas, cuéntame en los comentarios si trabajarías una noche en un lugar como este. ¿Y qué crees que realmente estaba subiendo desde el mar?